Mis hermanos, hace poco escuché la noticia que el hijo de un pastor y predicador famoso de Estados Unidos estaba en un canal de YouTube, básicamente predicando y anunciando todo lo que eran una serie de doctrinas totalmente contrarias a la fe que su padre predica y expone. Su hijo, el hijo de este predicador, años atrás, fue excomulgado de la congregación precisamente por haber negado las doctrinas básicas y constituyentes de la fe cristiana, haber negado las doctrinas de lo que era el Evangelio. Después volvió, supuestamente, habiendo leído y entrado en convicción por la carta de los romanos, pero ahora su situación es que se encuentra en YouTube negando conscientemente, deliberadamente y voluntariamente las doctrinas básicas de la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Llamarle a esto apostasía? No lo sé. Pero la cuestión es que las señales, mis hermanos, no son muy buenas. Y ese tema de la apostasía es precisamente el tema que el autor de Hebreos se centra en el texto que hoy hemos leído. La apostasía va a ser el tema central de esos versículos. Así que tengan abiertos Hebreos 6, del versículo 4 al versículo 12. Y no nos enfrentamos, mis hermanos, con lo que es un texto simple, no nos enfrentamos con un texto que sea fácil, pero sí nos enfrentamos con un texto que es bíblico y está dentro de todo el consejo de Dios. Y en el texto de hoy vamos a destacar tres cosas. Vamos a destacar la imposibilidad, la exhortación y el deseo. Vamos a destacar la imposibilidad de restaurar a arrepentimiento a aquellos que cometen apostasía. Después veremos lo que es la exhortación que como creyentes debemos extraer de la advertencia de la apostasía. Y tercero, destacaremos el deseo que debe generarse en nosotros frente al peligro de la apostasía. Vamos a destacar estos tres puntos: imposibilidad, exhortación y deseo. Vamos al primero, mis hermanos, la imposibilidad de restaurar arrepentimiento a aquellos que cometen apostasía. Y aquí hay dos preguntas clave y básicas. La primera es: ¿quiénes son aquellos que no pueden ser restaurados? Y son los que han gozado de la experiencia de la salvación y han recaído. Fíjense, mis hermanos, que como he dicho, hoy nos enfrentamos con un texto el cual no es fácil, y un texto el cual ha generado y sigue generando debate y preguntas. ¿Por qué? Porque fíjense, mis hermanos, que es un texto que uno se pregunta de quién está hablando el autor específicamente en los versículos del 4 al 6. ¿Está hablando de creyentes? ¿Está hablando de casi creyentes? ¿Está hablando de no creyentes? Y este texto, mis hermanos, ha generado en muchos creyentes genuinos y sinceros lo que es básicamente problemas y dudas legítimas, problemas y dudas sinceras, porque en un primer momento uno lo puede leer y puede dar la impresión de que un creyente puede llegar a perder su salvación de manera eterna. Y eso ha generado, en cierta manera, problemas. Ahora bien, la cuestión, mis hermanos, es que muchas veces es que se pierde de vista algo importante: la intención por la cual el autor escribió este texto. Fíjense, desde la Reforma, los reformadores interpretaban lo que era este texto como que el autor estaba hablando de aquellos que son casi creyentes. Interpretaciones más modernas, mis hermanos, han ido sobre lo que es la versión de que el autor está hablando de creyentes. Y en este debate se ha movido lo que es la interpretación de dicho texto. Ahora bien, como he dicho, muchas veces se da porque se pierde de vista la intención por la cual el autor escribió, guiado por el Espíritu Santo, estas palabras. Y cuando me refiero a la intención, me refiero a que posiblemente cuando el autor escribió estas palabras, no estaba pensando en que siglos más tarde nosotros estaríamos debatiéndonos de quién estaba hablando cuando escribió estas palabras. Lo que está claro, mis hermanos, es que el autor está escribiendo a creyentes.
El autor está escribiendo a aquellos que por su fe estaban siendo, por situaciones y circunstancias, su fe estaba siendo zarandeada, su fe estaba siendo movida, y escribe a una o varias congregaciones. Por tanto, el contexto congregacional va a ser muy importante aquí, mis hermanos, y lo recuperaremos. Pero fíjense que lo primero, antes de entrar o intentar determinar a quién se está refiriendo aquí el autor, es importante entender ¿por qué escribió estas palabras? ¿Cuál es la intención y la función de esas palabras escritas por el autor en ese argumento que el autor está desarrollando en este sermón carta de los Hebreos? Y fíjense, mis hermanos, que estas palabras que hoy son nuestro texto, no podemos olvidarnos que se encajan dentro de esa sección donde el tema principal es precisamente la pereza espiritual. Acuérdense la semana pasada que el autor está escribiendo a esa congregación, a esos creyentes, y les está diciendo que tiene cosas más difíciles que explicarles, pero no puede porque se han vuelto tardos en escuchar. Fíjense en el capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, literalmente os habéis hecho perezosos para oír. Y básicamente aquí lo que se habían vuelto perezosos para oír, lentos para escuchar, es precisamente toda esa doctrina de que Jesucristo es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Os habéis hecho, les dice, perezosos en escuchar todas estas cosas. Y esa pereza en el crecimiento y conocimiento espiritual, el autor les dice que era evidencia de una inmadurez en su vida. Evidencia de que habían vuelto atrás y de que ahora necesitaban nuevamente que se les diese a beber leche, de alguien que les enseñase los principios y los fundamentos del conocimiento de la fe bíblica. Y eso estaba afectando esa inmadurez, sí o sí, a su vida. Acuérdense qué es lo que sucedía con esos hebreos a los cuales se escribe. Debido precisamente a diferentes circunstancias, debido a esa pereza en crecer y en escuchar que estaba afectando a su vida, muchos de ellos, acuérdense, estaban volviendo a la fe del antiguo pacto. Estaban volviendo a la fe del judaísmo, estaban volviendo a sacrificios de animales para perdón de pecados, estaban volviendo a personas como sumos sacerdotes que mediasen entre ellos y Dios. ¿Y qué es lo que hacía esto? Se estaban desviando, alejando poco a poco, progresivamente y paulatinamente de lo que era la única fuente de salvación eterna que existe, que es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Se estaban alejando del único sacrificio realizado una vez y para siempre, el sacrificio de Cristo Jesús. Se estaban alejando de esa fe en aquel que es el único sumo sacerdote para siempre que Dios ha dado a su pueblo, que es Cristo Jesús. Habían cogido un camino peligroso. Y ante esto el autor les dice, vayamos adelante. No volvamos a establecer el fundamento nuevamente del ABC de nuestra fe, sino que vayamos adelante. Y eso haremos, les dice, si Dios lo permite. Porque de no ser así, hay un peligro serio que debéis conocer. Y el peligro serio es el versículo 4. Porque, fíjense cómo empieza el versículo 4. Porque, esa es la razón. Vayamos adelante no estableciendo el fundamento de esa fe bíblica. Vayamos adelante si Dios lo permite, porque si no es así hay el peligro de que aquellos que han gozado de esas experiencias de salvación que ahora veremos y han recaído, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Fíjense que la idea principal de los versículos del 4 al 6 está en el 4 y en el 6. La idea principal en el 4 es porque es imposible, y la pregunta es, ¿qué es imposible? Bueno, lo que dice el versículo 6, es imposible que aquellos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. El autor no está diciendo sí en caso de,
No, está diciendo esto es una imposibilidad. Es que el autor les está mostrando de que hay un momento donde puede llegarse a un punto de no retorno. El autor les está mostrando de que hay un momento en la vida, de que cuando hay una negligencia extrema y voluntaria en lo que es en la fe, uno puede llegar a un punto que no hay vuelta atrás. A un punto donde el arrepentimiento va a ser algo no concedido, sino cerrado con 7 cerrojos. Y el autor básicamente, las palabras aquí son serias. Porque el autor les va a mostrar y quiere que entiendan de que esa pereza espiritual en oír, esa pereza espiritual en su crecimiento en la fe, en su crecimiento en el conocimiento de la fe, puede ser el camino que les lleve a la última forma de pereza, a la última forma de desafección, a la última forma de negligencia. Y esa última forma de pereza y negligencia es la apostasía completa a la fe bíblica. Por tanto, cuando el autor está hablando en el versículo 6, y recayeron, no se está refiriendo, mis hermanos, a cristianos que pecan y vuelven a pecar, y vuelven a tropezar otra vez con la misma piedra. Si hablase de esos, mis hermanos, apañados estaríamos todos. Tampoco está hablando como aquellos, que es el caso de Pedro, que negó 3 veces a Cristo, pero después fue restaurado. Tampoco está hablando de aquellos cristianos que quizá por circunstancias de su vida se han enfriado y se han alejado de la congregación, se han alejado del rebaño de Dios, pero después por la gracia de Dios han sido vueltos a lo que es la congregación de los santos y el rebaño. Quizá esa puede ser tu situación, o quizás has vivido esa situación en algún momento de tu vida. Tampoco está, mis hermanos, hablando de ese tipo de cristianos. Lo que el autor está hablando aquí es de esa forma última de pereza, esa forma de negligencia última, consciente y voluntaria de dejar la fe. Y eso es precisamente la apostasía. Y cuando nos preguntamos qué es la apostasía, fíjense cómo John Owen, ¿no? ya tiene sus años John Owen, ¿no? Pero fíjense que como John Owen, mis hermanos, define la apostasía. Dice, es la renuncia total de todos los principios y doctrinas constituyentes del cristianismo. Implica, por tanto, la renuncia voluntaria y consciente del Evangelio, la fe y la obediencia a él. Fíjense las palabras de John Owen. Implica la renuncia voluntaria, consciente del Evangelio, de la fe y de la obediencia a ese Evangelio. Es una renuncia voluntaria y consciente. Esa es la forma última de pereza espiritual, la apostasía. Y fíjense, mis hermanos, que creo que se lo he contado. Recuerdo que una vez llevamos a Giel a lo que era un campamento, y ahí nos encontramos con un matrimonio el cual habíamos conocido en otra iglesia. Y hablando con él, no sé bien cómo salió el tema, mis hermanos, pero el tema salió y me dijo que todo eso del Evangelio, todo eso de Cristo, todo eso de la fe en Cristo Jesús, de la resurrección, del perdón de pecados, había llegado a la conclusión de que todo eso era mentira. Y que no intentase convencerlo, porque él se había convencido después de largos años de que eso era mentira y patrañas. Si eso es apostasía, no seré yo quien lo diga, pero las señales no son buenas. Y la cuestión, mis hermanos, es que esa renuncia consciente y voluntaria de esos elementos constituyentes del Evangelio, de la fe y de la obediencia a él, es algo que generalmente no se produce de la noche a la mañana. No es algo que uno se levanta al día siguiente y dice, hoy me voy a convertir en un apóstata. Es algo que se genera progresivamente,
paulatinamente, a veces imperceptiblemente en la vida de uno, produciéndose una negligencia cada vez mayor, una desafección mayor y mayor a la fe del Evangelio y a la obediencia a él, hasta que uno puede llegar al punto de no retorno. Y generalmente esto, mis hermanos, se da en el contexto congregacional. ¿Por qué? Porque es precisamente en la congregación de los santos, mis hermanos. Es en la congregación de los santos donde la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es expuesta, es anunciada, es predicada. Porque es precisamente en la congregación de los santos donde se prueba lo que es ese poder del siglo venidero en la proclamación del Evangelio, en vidas transformadas por Cristo, en una iglesia que forma parte no de esta creación caída, sino de unos nuevos cielos y de una nueva tierra. Por eso automáticamente apostasía en la fe cristiana conlleva apostasía de la congregación de los santos. Salieron de nosotros, dice Juan, porque no eran de nosotros. Y ese contexto, mis hermanos, congregacional es de suma importancia. ¿Por qué? Porque aquí el autor sigue con todo lo que es el contexto que ya empezó en el capítulo 3, ese contexto de la congregación de Israel en el Antiguo Testamento. Acuérdense el ejemplo que puso la congregación de Israel, los santos de Israel bajo el antiguo pacto, los cuales vivieron por 40 años las obras de Dios en el desierto, los cuales experimentaron, gustaron, probaron de las obras redentoras de Dios en su vida. Probaron, gustaron, gozaron, se beneficiaron de esas obras de Dios por 40 años. Israel en el desierto no fueron como aquellos que van al cine y dicen, vamos a ver los 10 mandamientos, a ver qué es lo que pasó. Y se sentaron en el banco del cine de la historia de la redención y vieron lo que sucedía en el desierto sin ser parte ni implicados en ello, ni mucho menos. Gozaron, probaron, participaron por 40 años de esas experiencias redentoras de Dios en el desierto por pura misericordia y gracia hacia ellos. Y de estos solo 2 entraron en la tierra prometida. El resto, por su incredulidad, perecieron en el desierto. ¿Quién hubiese dicho que todos aquellos que lo parecían, en realidad, ninguno de ellos lo era? Y aquí, mis hermanos, es el punto precisamente del autor. Parecían, pero no lo eran. Y eso que se dio en la congregación de Israel bajo el antiguo pacto, el autor ahora dice que eso puede darse en la congregación del pueblo del nuevo pacto. El grupo que se describe aquí en nuestro texto, fíjense, mis hermanos, parece ser precisamente esto. Parece, pero veremos que al final no lo son. Fíjense cómo el autor está describiendo ese grupo, mis hermanos, como básicamente creyentes. Fíjense en la descripción, en los versículos del 4 al 6. Fíjense, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Fíjense, mis hermanos, que aquí el autor, cuando uno lee esta descripción, dice, está describiendo básicamente a creyentes. Los está describiendo como creyentes. Y eso es muy importante, quédense con esto. Pero fíjense, vamos a analizar un poquito esa descripción del autor. No podemos entretenernos mucho en ello, ¿ya? Pero vamos a hacer una pequeña análisis. Fíjense lo primero que dice. Los que una vez fueron iluminados. Fíjense, mis hermanos, que aquí el autor está utilizando una palabra que él mismo en el capítulo 10 va a utilizar para hablar de aquellos que son creyentes. Fíjense el capítulo 10, mis hermanos, y el versículo 32.
Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Saben, en el siglo II, esta idea de el que ha sido iluminado fue interpretado de iluminación como el bautismo, que se estaba refiriendo al bautismo, a partir del siglo II. Pero no encaja mucho esto aquí, mis hermanos. El autor de Hebreos utiliza esta idea de iluminación para referirse a aquellos que son cristianos en el capítulo 10. Por tanto, algunos han interpretado esto, aquellos que fueron iluminados, precisamente como lo que es esa experiencia de la conversión, mis hermanos. Esa experiencia de haber sido despertados a lo que es la realidad del Evangelio y de Cristo Jesús. Los puritanos hablaban y diferenciaban, eran muy cuidadosos, hablaban y diferenciaban entre lo que era el despertar y lo que era la conversión. Y para ellos eso eran dos cosas distintas. La conversión es básicamente aquello que implica arrepentimiento de pecados y fe en la persona de Cristo para salvación, perdón y vida eterna. Mientras que el despertar lo definían como aquella persona que por la predicación del Evangelio, por la exposición de la palabra, es despertada a todas estas realidades. Es capaz de ver lo oscuro y terrible del pecado. Es incluso capaz de tener convicción y peso de culpa por el pecado en su vida. Es capaz incluso de ver lo precioso que es Cristo Jesús como Salvador, de entender y de estar iluminado a esas verdades gloriosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí no se pasa. Es, mis hermanos, como la parábola del sembrador, que después la recuperaremos. Como esa semilla, mis hermanos, que cae en pedregales. Y esa semilla que cae en pedregales y porque tiene poca tierra, brota. Y qué gozo que brota, mis hermanos, y hay fruto y brota esa semilla plantada, pero al cabo del tiempo, cuando el sol sale, la semilla se seca. Fíjense la segunda. Y gustaron del don celestial. Gustaron. Bueno, si unos interpretaron iluminación para el bautismo, gustaron el don celestial, algunos lo interpretaron como lo que es la participación de la Santa Cena. Pero básicamente gustaron del don celestial, es ese don que proviene del cielo. La cuestión es que algunos aquí lo han entendido, básicamente lo que es esa nueva vida. Esa vida nueva que es dada por la obra del Espíritu y que gozan de ella en medio de la congregación de los santos. Fíjense, sea como sea, mis hermanos, es difícil, pero lo que nos muestra aquí es que esos que está definiendo han gozado de esas bendiciones redentoras y que han gozado de ellas participando de la congregación de los santos. Vamos a la siguiente. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y aquí deben saber, mis hermanos, el lío que se monta en esas interpretaciones. Porque unos dicen, ¿ves? Está hablando de creyentes. Porque la seña básica de aquellos que son creyentes es precisamente ¿el qué? Es precisamente la presencia del Espíritu Santo en su vida. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Si uno no tiene el Espíritu de adopción, no puede clamar Abba Padre delante de Dios. Pero la cuestión, fíjense que el autor aquí está diciendo partícipes del Espíritu Santo. Es decir, han sido partícipes de alguna manera. Y es que nos encontramos en la Escritura, mis hermanos, que puede serse partícipe del Espíritu Santo sin que ese Espíritu conlleve a la persona esas bendiciones salvíficas. Uno puede ser partícipe de lo que el Espíritu Santo hace, por ejemplo, en la congregación, cuando uno es partícipe de esos dones que el Espíritu Santo ha dado a la congregación para el bien común de la congregación, para el servicio los unos a los otros, para el bien común de los hermanos, y uno puede ser partícipe de ese Espíritu en esos dones entregados. Pero nos encontramos también, mis hermanos, en la Escritura, que la Escritura nos describe casos en aquellos en que
fueron partícipes del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tuvo cierta acción sobre ellos, pero eso no supuso lo que es la aplicación de esa obra redentora y salvífica en la persona. Un caso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos encontramos a Saúl. Que Saúl, por la obra del Espíritu, profetizó y la gente se sorprendió. Fíjense en el capítulo 10 del primer libro de Samuel. Y en los versículos del 9 al 11, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él, se refiere a Saúl, con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía al uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Dice, ¿qué le ha sucedido a este hombre? Por la obra del Espíritu profetizó entre los profetas. ¿Implicaba esto la aplicación de las realidades de salvación en Saúl? No. Nos encontramos de la misma manera en Hechos 8, mis hermanos, el caso de un mago, el caso de Simón. En casa pueden leerlo, Hechos 8, los versículos del 9 en adelante, mis hermanos. Y fíjense que es que el Espíritu Santo, como Dios que es en su soberanía, puede hacer partícipe a alguien de él sin que eso suponga impartir las bendiciones salvíficas en la vida de esa persona. Pero se participa de ello. Fíjense, los dos últimos, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, esos son aquellos que estuvieron expuestos, mis hermanos, expuestos a la palabra de Dios, expuestos a lo que era la predicación, el testimonio, la exposición del poder del Evangelio de Cristo Jesús, expuesto y predicaron, y gustaron de lo que eran los poderes del siglo venidero, porque no olviden que ya el autor de Hebreos nos ha hablado de ese siglo venidero. Nos ha hablado en estos postreros días. Dios ha hablado a través de ¿quién? Dios ha hablado a través del Hijo. No fue a los ángeles a quien sujetó el mundo venidero. La venida de Cristo Jesús trajo en la escena del presente los poderes del siglo venidero, de la nueva creación. Y esos poderes, mis hermanos, del siglo venidero, que un día participaremos como hemos cantado, mis hermanos, son expuestos, vistos, palpados, gozados cuando el Evangelio de Cristo es predicado y Cristo en su gracia transforma la vida de aquellos que Él salva. Eso no es poder del mundo, eso es poder de nueva creación haciendo algo nuevo. Han gustado de todo esto, mis hermanos. Por lo tanto, fíjense, el autor está describiendo a ese grupo con lenguaje ¿de qué? Con lenguaje de creyentes. Y es que aquí la línea, mis hermanos, es bien fina. Bien fina entre lo que es un verdadero creyente y lo que al final resulta ser un apóstata. Y la línea es tan fina, mis hermanos, tan fina, que el apóstata suena, se mueve, habla, canta, baila y huele al igual, esto no queda muy bien al final, al igual, mis hermanos, que un creyente. Parece exactamente igual, se mueve igual, habla igual, puede incluso vivir de la misma manera. Parece, pero al final, mis hermanos, no lo es. Es como esos bolsos de imitación, que por fuera parecen. Pero cuando uno empieza a ponerle cosas dentro, llega un momento, mis hermanos, que se rompen por todas las costuras esos bolsos. Y fíjense que el Nuevo Testamento, mis hermanos, nos habla de que uno puede estar expuesto a la grandeza de la palabra, al Evangelio de salvación, participar de ello, responder. Y aquí es la cuestión.
responder positivamente a todas estas bendiciones y acabar no siéndolo. Piensen en la parábola del sembrador. Una semilla cayó en el terreno, en camino. Esa fue clara, esa no dio ni fruto, se la comieron los pájaros. Pero una cayó en pedregales. Y porque había poca tierra, ¿qué sucedió? Respondió esa semilla, mis hermanos, pero por poca tierra, cuando el sol salió, la secó. Otra cayó entre espinos, brotó esa semilla, respondió positivamente, pero cuando vinieron los afanes del mundo, esas zarzas acabaron precisamente con esa semilla que había brotado. Y solo una que cayó en buena tierra, esa dio fruto, mis hermanos. Por tanto, fíjense que aquí el autor está haciendo básicamente, y Cristo acaba diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque lo que el autor quiere mostrar aquí es que los define como si fuesen creyentes, pero mis hermanos, al final resulta ser que no lo eran. Y fíjense que aquí no los está poniendo como aquellos que van al cine. Fíjense los verbos que está utilizando: fueron iluminados, gustaron, fueron partícipes, gustaron de la buena palabra. Hay una implicación de esa realidad salvífica en su vida que les llegó a responder. Pero cuando esa fe fue zarandeada, las cosas cambiaron, mis hermanos. Fíjense que en el contexto congregacional es muy importante aquí, como he dicho antes, es en ese contexto de congregación, porque es en la congregación, mis hermanos, donde se predica esa palabra con el poder de ese evangelio de Cristo Jesús. Ahí es donde se prueba, ahí es donde se gusta, ahí es donde se hace partícipe. Y el autor lo que nos está mostrando aquí es que hay ocasiones, y puedes haber pasado quizá tiempo bajo lo que es la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Puedes haber pasado tiempo expuesto a las grandezas de lo que es el siglo venidero. Puedes haber pasado tiempo escuchando y viviendo precisamente de esa manera. Pero cuidado, dice el autor, cuidado si esa pereza, negligencia y desafección a esa fe del Evangelio de Cristo empieza a entrar en tu vida. Cuidado si esa desafección voluntaria y consciente está en tu vida, dice el autor. Porque eso puede ser camino más amplio, la última forma de pereza espiritual, que es la apostasía. Y si a ese punto se llega, la Biblia deja algo claro. Aquellos que recaen, es imposible que sean restaurados otra vez para arrepentimiento. Y las palabras no son fáciles de tragar, porque la pregunta aquí es: ¿por qué es imposible que sean restaurados a arrepentimiento? ¿Por qué? ¿Es que Dios es incapaz de perdonar? Esa no es la idea. Es imposible, porque no pueden crucificar a Cristo nuevamente para sí, burlándose de él. Fíjense que el versículo 6 expone el por qué no es posible ese arrepentimiento. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y ahora menciona dos verbos: crucificando y exponiéndole. Esos dos verbos nos van a definir esa imposibilidad de renovación, arrepentimiento. Mis hermanos, el apóstata, como hemos dicho, es aquel que parece cristiano. Pero cuando a veces las cosas y la fe es zarandeada, entonces es cuando eso empieza a aparecer. Y a lo largo del tiempo hay esa negligencia y pereza. Es aquel básicamente, mis hermanos, el apóstata que de manera consciente, como hemos leído, de manera voluntaria, sabiendo lo que hace, niega completamente y rechaza completamente las verdades del Evangelio y la obediencia a él. Para él Cristo no es precioso en absoluto y lo niega a sí mismo. Todo lo que es la cruz de Cristo es una vergüenza y es una patraña. La resurrección es un cuento para niños para irse a dormir. Todo eso de perdón de pecados, todo eso de arrepentimiento,
nada de nada, que Cristo reina, aquí el que reina soy yo. El apóstata es el que conscientemente ha dicho esto. Todo lo evangelio, fake news, en el lenguaje de hoy en día. Fake news, mis hermanos. Y llegan a la conclusión de esto. Dice, pues para dice, no se pueden crucificar a Cristo otra vez para sí mismo. Y aquí hay dos cosas, mis hermanos, dos cosas. Por un lado, ¿qué implica esto? Que para que ha llegado a esa convicción voluntaria de la fe en Cristo Jesús, crucificar a Cristo nuevamente, mis hermanos, implicaría que, fíjense, ¿cuál es el contexto de Hebreos? El contexto de Hebreos nos ha dicho que el Cristo que fue crucificado fue resucitado y ascendió a la diestra de la majestad y está en las alturas mediando por los suyos. Crucificarlo nuevamente, mis hermanos, sería negar completamente esa obra de crucifixión, resurrección y mediación para siempre y continua de Cristo a favor de los suyos. Cristo ya fue puesto una vez por todas como escarnio y burla pública. Burla delante de aquellos que lo pusieron en la cruz. Burla delante de aquellos que no creyeron. Una vez y para siempre después de esto, el Padre lo exaltó a la diestra de la majestad. Pero es imposible porque ese crucificarle, mis hermanos, para aquellos que le han dicho a Cristo no de manera consciente, después de haber gozado de todas esas bendiciones que por la misericordia de Dios tuvieron en sus vidas, aquellos que han dicho no, después, mis hermanos, ¿saben qué? Volver a crucificar a Cristo para sí mismo, ¿saben lo que supondría? Supondría poner a Cristo en una burla pública, al igual que aquellos que primeramente crucificaron a Cristo se burlaron de Él. Sería volver a poner en escarnio público y en burla delante de todos al amado Hijo de Dios. Aquellos que han dicho no, sería volver a ponerlo en burla delante de todos. Y mis hermanos, el Padre ya puso una vez a su Hijo amado en una cruz para que aquellos que eran los suyos acabasen burlándose de Él. Lo puso una vez, pero lo resucitó a gloria eterna en el trono celestial. Y el Padre, que ama a su Hijo por encima de todas las cosas, no va a permitir que su Hijo vuelva a ser puesto en escarnio y burla pública por aquellos que no quieren saber nada de Él y lo han rechazado conscientemente. El Padre no va a permitir que su Hijo sea usado como un trapo sucio de usar y tirar. Porque Cristo Jesús y el Evangelio es demasiado precioso para usarse de cualquier manera. Pero ¿saben qué? La diferencia con aquellos primeros que pusieron a Cristo en la cruz y se burlaron, y el apóstata, la gran diferencia es que el apóstata lo hace conscientemente de quién es Cristo. El apóstata lo hace habiendo gozado, gustado y participado en medio de la congregación de los santos de esa realidad de la salvación. Lo hace conscientemente. Y por eso el fin será mucho peor. Por eso no hay posibilidad de arrepentimiento. Y fíjense, mis hermanos, que el autor lo muestra con una pequeña ilustración en los versículos del 7 al 8. Fíjense que la ilustración es fácil. Hay una tierra, dos tipos de tierra bien distintas. En una, fíjense, el versículo 7 es aquella tierra que bebe la lluvia, fíjense que muchas veces cae sobre ella. No un momento, no, muchas veces cae sobre ella, a veces de manera fina, a veces de manera torrencial, pero ¿qué sucede con esa tierra? Produce hierba provechosa y aquellos que la siembran y que es labrada y es bendecida por Dios. Pero fíjense que después hay otra tierra, la cual igualmente está sometida a esa lluvia continua. ¿Quién serían aquí esta tierra del versículo 8? Sus apóstatas. Están sometidos a esa misma lluvia, fuerte, débil, fina, gruesa, pero producen ¿qué, mis hermanos?
Fíjense lo que dice el versículo 8. Se produce espinos y abrojos, literalmente espinos y cardos. Es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Cuando se menciona aquí, esa produce espinos y cardos y está pronto a ser maldecida. ¿De dónde viene ese lenguaje del autor, mis hermanos? ¿Saben de dónde viene? Viene de Génesis 3, de los versículos del 17 al 18, cuando Dios por el pecado del ser humano maldijo a la tierra. ¿Y te producirá qué? Te producirá cardos y te producirá espinos. Lo que está diciendo aquí el autor es que en realidad ahora se destapa eso. De los que ha estado hablando son de aquellos que parecen, pero no lo son. Forman parte de una creación caída y hundida por el pecado, cuyo fin es el juicio último. Es una de las primeras causas por las cuales no hay arrepentimiento. Pero la segunda, mis hermanos, fíjense, la segunda se muestra cuando ligamos ese texto con el versículo 3. Fíjense lo que el versículo 3 dice. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Les dice, seguiremos adelante si Dios lo permite. Oh, mis hermanos, el autor está poniendo aquí por encima de todo la soberanía de nuestro Dios. La soberanía de nuestro Dios en la salvación. Si Dios lo permite, seguiremos adelante. Si no, no, porque el arrepentimiento es un don dado por Dios. Y si creemos como Jonás dijo, la salvación es de Jehová, la salvación es de nuestro Dios de principio a fin. Él, mis hermanos, es aquel que la da o es aquel que la priva. Él es aquel que puede abrir las fuentes de la gracia redentora o es aquel que puede cerrarlas. Él es nuestro Dios, soberano en salvación y no un títere del ser humano. Él hace como Él quiere, mis hermanos. Y por lo tanto, esta advertencia, ¿qué es lo que nos muestra? Que el Evangelio es algo serio. Que el Evangelio es algo con lo que no puedes ser negligente. Que el Evangelio es algo con lo que no puedes jugar, porque tu futuro eterno depende de Cristo y el Evangelio de salvación. ¿Saben? Años atrás, con un joven que empezó a tomar un camino terrible, hablando con él, ¿saben lo que me dijo? Me dijo, yo me puedo arrepentir cuando quiera. Y no puedes arrepentirte cuando quieras, porque el arrepentimiento es parte de la salvación. Y el arrepentimiento es don de Dios, y solamente te arrepentirás si Dios lo permite. Si no, es imposible. Y cuando aquí el autor dice es imposible que sean renovados a arrepentimiento, la idea es que en ese punto de no retorno llegará un momento que para ellos no habrá ni el deseo de querer arrepentirse. No habrá ni la capacidad ni el querer arrepentirse. Eso no existirá en ellos. Las fuentes de gracia eterna habrán sido cerradas por el Dios soberano. Por tanto, si ese deseo de arrepentimiento está en ti, gloria a Dios por ello y buena señal, porque quiere decir que no has llegado a ese punto que el autor está diciendo aquí. Quiere decir que quizá la gracia redentora de Dios todavía está llamando para que acudas a Cristo para salvación y para vida eterna, mis hermanos. El arrepentimiento es un don de Dios y es el ejercicio que el alma del creyente tiene que hacer diariamente. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, diariamente arrepiéntete de tus pecados delante de Cristo Jesús, porque la falta de arrepentimiento también puede ser muestra al final de un corazón bien duro que nunca fue transformado en carne. Pero si ese deseo de arrepentimiento está en ti,
No sé en qué situación estás. No sé cuán lejos has podido andar de Cristo, pero si ese deseo está en sí, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu vida y arrepiéntete de tus pecados y acude a Cristo para salvación y para vida eterna, porque Él nunca rechaza a un pecador genuinamente arrepentido, porque ese don le ha sido dado por Él para arrepentirse delante del trono. Por lo tanto, mis hermanos, las palabras aquí son duras. Y uno se pregunta, ¿y qué debemos extraer nosotros como creyentes de esto? Y aquí está el segundo punto, la exhortación. La exhortación que debemos extraer frente a la advertencia de la apostasía. Y la exhortación es doble. Primero, fíjense que aún en las duras palabras hay cosas mayores para nosotros. Fíjense ahora el versículo 9, mis hermanos. Ahora las palabras eran duras, ahora empieza a ser un poco más suave. Pero fíjense, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿a quién se está dirigiendo ahora, mis hermanos? Se está dirigiendo a su audiencia, se está dirigiendo a aquellos creyentes. Por lo tanto, esto nos muestra que los versículos del 4 al 6 no estaba hablando de creyentes genuinos. No estaba hablando de aquellos creyentes que pueden perder su salvación, porque, mis hermanos, la salvación no se pierde. La salvación fue obrada, consumada, asegurada por Cristo Jesús. La salvación está en las manos de nuestro Dios y no en las nuestras. Nos fue dada por gracia y por gracia la tenemos, y por tanto no puedo hacer nada ni para ganarla ni puedo hacer nada para perderla. La salvación no se pierde, mis hermanos. Por tanto, cuando dice, pero en cuanto a vosotros, ese grupo no era, por lo tanto, creyentes. Parecían, pero no lo eran. Dice, en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Pero fíjense que igualmente esa advertencia se la ha dicho a creyentes. Porque si no, no tendría razón de ser que les dijese, en cuanto a vosotros estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Qué cosas mejores? Bueno, cosas mejores que ese terrible final que esperan los apóstatas. Cosas mejores de toda esa advertencia que os he dicho. Por lo tanto, la exhortación, mis hermanos, es para esa congregación. ¿Y cómo funcionará aquí? Funcionará, y lo he explicado más de una vez y seguiré explicándolo, mis hermanos. Que para aquellos que estaban en esa situación caminando a la apostasía, esa advertencia les va a decir, cuidado el camino que habéis tomado, porque si llegáis al fin no hay vuelta atrás. Y para el creyente, mis hermanos, usado por el Espíritu, esa exhortación, ¿qué será? Será para fortalecer su fe y su perseverancia en esa fe bíblica. Es como el profesor que llega a la clase. Y mis hermanos, llega a la clase y les dice a la clase de que el viernes hay un examen. Y ese examen es serio y es difícil. Aquellos, mis hermanos, que no han estudiado y han quedado perezosos, es para decirles, cuidado, porque si seguís así vais a tener un suspenso mayúsculo a final de esta semana. Pero para aquellos estudiantes que han puesto los coditos y han estado estudiando, mis hermanos, esa exhortación de el examen viene y es difícil, ¿es para qué? Para que sigan perseverando y estudiando, para que al final no tengan un suspenso terrible, sino que, mis hermanos, pasen este examen. Por tanto, fíjense que aquí el autor está siendo bien pastoral. La parte pastoral ahora de esta sección entra aquí, mis hermanos. El autor les dice esas palabras, esas ser advertencias. ¿Saben por qué? No porque dude de ellos, no porque quiera que tengan dudas sobre su fe. El autor es todo lo contrario, les está diciendo esas palabras porque tiene la convicción verdaderamente de lo que son. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, es el único momento donde utiliza la palabra oh amados en toda la carta. Es un momento bueno para usarla aquí después del palo que les dio, ¿ya? Dicen, por cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, cosas que pertenecen a la salvación, aunque tengamos que hablar así. ¿Se dan cuenta? El autor reconoce que las palabras son ¿qué? Que las palabras son duras, que las palabras son difíciles, que las palabras no son fáciles de tragar, pero se las dice porque está persuadido de ellos de algo mejor.
El autor está persuadido y les dice esas palabras no porque dude de ellos, no porque dude de su fe, no porque entienda que sean ya perezosos últimos, no, sino que a la luz de esa exhortación les dice: estoy persuadido de algo mejor para vosotros, porque sé dónde estáis. ¿Y saben dónde está la gran vertiente pastoral aquí, mis hermanos? Que el autor les lanza esas palabras duras y difíciles porque el autor no quiere que ninguno de ellos no llegue al fin. No quiere que ninguno de ellos no goce esas cosas mejores que pertenecen a su salvación. El autor no quiere que ninguno de ellos no cruce la línea final de meta en la gloria eterna. Y mis hermanos, si ese texto está con esta intención, es la misma intención con la cual debe ser predicado. Esas palabras son duras, pero están en la Biblia, son bíblicas y deben exponerse, predicarse, porque forman parte de todo el consejo de Dios en el cual debemos estar formados. Pero son predicadas no desde la duda, no desde el hecho de que se dude, sino que son predicadas bajo la convicción, mis hermanos, de que cosas mejores creemos para todos nosotros. Predicadas desde la convicción de que hay cosas mayores y mejores, y predicadas desde la convicción de que a la luz de esas palabras difíciles, ninguno de nosotros, ni yo ni ustedes, ninguno de los que estamos aquí, no lleguemos al fin, sino que gocemos de esas grandes cosas de la salvación. La pregunta es: ¿por qué el autor está tan convencido de que son creyentes? ¿Saben por qué? Porque Dios no olvida nuestras obras de amor, que son evidencia de nuestra fe genuina. Fíjense ahora a partir del versículo 10 en adelante, mis hermanos. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor. Literalmente, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y amor que habéis mostrado hacia su nombre. Fíjense, mis hermanos, que esto es la razón por la cual el autor no duda de ellos, sino que sabe que genuinamente son creyentes y no han llegado a ese punto terrible que ha descrito. ¿Por qué? Fíjense cómo describe a Dios. Porque Dios no es injusto. Y el autor ya ha utilizado la palabra justicia en su argumento. La ha utilizado en el capítulo 5, versículo 13. Fíjense lo que menciona ahí. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cuál es esa palabra de justicia? Esa palabra de justicia, mis hermanos, es el Evangelio. Esa palabra de justicia es precisamente esa palabra que genera una vida justa que complace a Dios. Aquellos inexpertos son inexpertos en esa palabra del Evangelio que estaba afectando a su manera de vivir. Esa palabra de justicia es la palabra de un Dios que no es injusto. Y no es injusto para olvidar ¿qué? Fíjense el versículo 10, mis hermanos. No es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Qué es esa obra y trabajo de amor hacia su nombre? ¿Saben lo que es, mis hermanos? Es precisamente una vida, esa vida hecha nueva por esa palabra de justicia. Y me llama la atención que el autor les dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra teología. No es injusto para olvidar todo lo que es vuestra teología reformada. No les dice esto. Dice: no es injusto para olvidar precisamente esa manera de vivir, vuestro trabajo y amor hacia Dios. Y la pregunta es: ese trabajo y amor hacia Dios, ¿de dónde surge? ¿Saben de dónde surge? Surge, mis hermanos, de ser expertos en utilizar la palabra de justicia. Surge de saber manejar el evangelio de salvación que produce una vida y un trabajo de amor a Dios. Por lo tanto, eso era demostración de que en el pasado no habían sido perezosos en crecer en su conocimiento de esa palabra de justicia, porque su vida era una vida de trabajo y amor a su Dios. En el pasado no fuisteis perezosos, y la pregunta aquí es: dame una prueba.
Dame una prueba de ese trabajo y de ese amor hacia Dios, porque eso queda muy bonito. Pero ¿dónde está la prueba palpable? Y fíjense que el autor la da, mis hermanos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Se dan cuenta dónde está la muestra? La muestra, mis hermanos, está en el servicio a los santos, habiéndoles servido y sirviéndoles aún. Y es bueno que el autor hable de pasado y de presente. En el pasado fuisteis diligentes sirviendo a vuestros hermanos, y esto os muestra de vuestro amor a Dios. Y eso os muestra de una vida que viene de una palabra de justicia en la cual crecíais y no erais perezosos en ella. Esa es la evidencia por la cual sé dónde estáis. Y mis hermanos, no hay mayor muestra de que nuestro conocimiento y crecimiento en la palabra de justicia se da que lo que es el amor a Dios mostrado en el servicio los unos de los otros. Porque una iglesia, mis hermanos, que se sirve los unos a los otros, una iglesia que sirve al hermano, es una iglesia, mis hermanos, que muestra el amor primeramente a su Dios. ¿Por qué nuestras hermanas de protocolo han estado sirviendo a la iglesia? No porque les entusiasmase lo de colocarnos todos en su sitio, no creo que entusiasmase mucho, ¿no? Pero primeramente por el amor a su Dios. Y esto es muestra de crecimiento, mis hermanos, en esa palabra de justicia. Y no podría ser de otra manera el servicio, esa muestra de amor, mis hermanos, porque esto es lo que hay en Dios mismo, mis hermanos. Dios es amor y Dios mostró ese amor enviando a su Hijo para servirnos. Cristo amó a los suyos, ¿de qué manera? Los amó hasta el fin, sirviendo con su propia vida a aquellos que éramos rebeldes y pecadores, y la entregó en servicio en aquella cruz para que pudiésemos ser perdonados y restaurados, mis hermanos. Una congregación que sirve es una congregación que muestra esto. La pregunta es, después de todo el tiempo que hemos bebido la lluvia de la palabra de Dios, ¿cuál es el fruto que se genera? Porque hay un fruto y un deseo que debe generarse. Y eso es lo último, mis hermanos, y con esto termino. Es el deseo que debe extraerse, generarse en nosotros como creyentes a raíz de esta advertencia, la apostasía. Y es la diligencia de no caer en la pereza espiritual, sino perseverar hasta el fin. Fíjense ahora los versículos 11 y 12. Ahora viene el deseo. Sabiendo dónde estáis, sabiendo que habéis mostrado esa diligencia en el servicio y ahora en el presente todavía estáis sirviendo, por lo tanto, esa evidencia de servicio en el presente sigue siendo evidencia de que no habéis llegado a ese fin tan terrible. Seguís en el buen camino y creciendo. Ese servicio presente es muestra de eso. Por tanto, ese es el deseo. Fíjense el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Fíjense el verbo mostrar, fíjense cómo ha aparecido en el versículo 10, a mitad. Mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolo aún. Bueno, ¿esto mostrasteis en el pasado? Pues que ahora esa diligencia se muestra en el presente. ¿De qué manera? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, diligencia, ¿hasta qué? Hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. ¿Saben lo que el autor les está dando aquí? Les está dando, mis hermanos, el antídoto y el remedio contra la apostasía. El antídoto y el remedio contra lo que es la pereza espiritual que puede llevar a ese final último y terrible. Y el antídoto es la perseverancia, mostrar diligencia y perseverancia en vuestra fe hasta el fin. Porque la perseverancia es fruto, mis hermanos, de que hemos sido salvos. Perseveramos por la obra de Dios en nosotros, pero todo y así existe la responsabilidad de perseverar hasta el fin. Ese es el antídoto. Fíjense en el versículo 12. Mostrar diligencia, ¿para qué fin? A fin de que no os hagáis perezosos.
sino que seáis imitadores. Ya hablaremos de quiénes son esos a los que debemos imitar, mis hermanos. Pero fíjense que el autor está diciendo, el deseo de esta exhortación es uno, que perseveréis hasta el fin. Estáis sirviendo y ahí estáis, perseverar hasta el fin. Cada uno de vosotros, esto es una responsabilidad individual. ¿Saben qué? Yo no puedo perseverar por ti, tú no puedes perseverar por mí. Podemos animarnos, podemos exhortarnos, hermano, no decaigas de tu fe. Hermano, mantente firme. Hermano, yo te extiendo la mano y te ayudo a seguir adelante en tu fe, pero no puedo perseverar por ti ni tú por mí. Esto es cosa y responsabilidad también personal. Y a la luz de esta gran exhortación, el autor tiene un deseo: perseverar hasta el fin. Y si debemos acabar, mis hermanos, este mensaje de alguna manera, qué mejor que acabando con las palabras del autor. Aun y cuando debemos hablar así, iglesia, en cuando vosotros estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Porque sabemos que Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo, nuestro trabajo y nuestro amor hacia su nombre, que habéis mostrado sirviendo a los santos y aún sirviéndoles. Por eso, iglesia, deseamos algo: que en la gracia de Dios mostréis la misma diligencia hasta el fin, para la esperanza de nuestra fe, a fin de que no os halláis o nos hagamos perezosos, para que al fin podamos decir como Pablo: he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera la corona de justicia. Y mis hermanos, en ese día no me gustaría que ninguno de nosotros faltase a ese fin.